Saludos estimados estudiantes. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente al método científico. Como propósito, buscamos que al finalizar este contenido, ustedes estén en la capacidad de aplicar los pasos del método científico en una investigación concreta, siguiendo instrucciones y procedimientos de manera objetiva y reflexiva en la construcción de conocimiento científico. Pero, ¿qué es el método científico? Vean esta imagen, se logra observar una serie de pasos ordenados, ¿de acuerdo? Que buscan un fin, y ese fin en el método científico es darle solución a uno o más problemas del sector agropecuario. Veamos el concepto: conjunto de procedimientos lógicos, ordenados y sistematizados que sigue el investigador para la construcción del conocimiento científico. Propósito del método científico: ofrecer una o más soluciones a un problema real. Específicamente en el sector agropecuario, los problemas atribuidos a los efectos del cambio climático, sequías, lluvias, plagas y enfermedades, escasez de alimento. Y vean que el sector agropecuario, agronomía, agroindustria es clave para darle solución a esos problemas que está enfrentando el productor. Y ese es el propósito del método científico, y por ello es que se realiza investigación y va respaldado con los diseños experimentales. Tipos de método científico. Existen ciertos caminos epistemológicos. Primero, estamos ante el método científico inductivo. El método científico inductivo consiste en ir de lo particular a lo general. De lo particular a lo general. De lo particular al todo. Se le denomina como método analítico, y en esta etapa se realiza investigación cualitativa. Siguiendo las fases, el método inductivo finaliza hasta la generación o la elaboración o planteamiento de las hipótesis. Por eso es investigación cualitativa. Usted no ha ejecutado aún el experimento, no ha registrado datos y no ha aplicado métodos estadísticos. Entonces, el método inductivo, investigación cualitativa, y finaliza con el planteamiento o formulación de las hipótesis. Luego, el siguiente tipo de método científico es el método deductivo. En el método deductivo, el investigador retoma la hipótesis que se ha generado en el método inductivo, luego monta el experimento y a través de ese experimento trata de darle respuesta a esa hipótesis planteada en el inductivo. Por lo tanto, en el método deductivo, este va de lo general a lo particular. Una de las definiciones de hipótesis, que es la que se genera en el método inductivo, es generalización. Entonces el deductivo va de esa hipótesis, de esa generalización, a lo particular, a un problema concreto. Se le denomina como un método axiomático, deductivo, y estamos ante investigación cuantitativa, porque usted en el método deductivo retoma la hipótesis del inductivo y monta un experimento, realiza la toma de datos, aplica los diferentes métodos estadísticos y trata de darle respuesta a esa hipótesis. Por lo tanto, inductivo, investigación cualitativa; deductivo, investigación cuantitativa. Y vean que es un comportamiento cíclico. ¿De acuerdo? Esto se repite. Genero la hipótesis, en el deductivo monto el experimento y trato de darle respuesta a esa hipótesis. Genero teorías. Esas teorías
la retomo de nuevo en el inductivo, vuelvo a generar otras hipótesis, retomo esas hipótesis en el deductivo, monto experimento y se repite ese ciclo. ¿De acuerdo? Un ejemplo sencillo, método inductivo, va de lo particular al todo. Un científico observa un árbol con hojas, observa que un segundo árbol y un tercero y muchos otros árboles tienen hojas. Eventualmente formula una afirmación universal. Vean que va de lo particular, de árbol en árbol al todo, que es esa hipótesis. ¿Todos los árboles tienen hojas?, argumenta el científico. Y hasta allí llega el método inductivo, la formulación o elaboración o planteamiento de esa hipótesis o generalización. Luego en el método hipotético deductivo se retoma esa generalización. Por eso va de lo general a lo particular. Todos los árboles tienen hojas, que es lo que habíamos argumentado, la hipótesis que habíamos generado en el inductivo. La retomamos y luego decimos, los frutales son árboles. Por lo tanto, los frutales tienen hojas. Vean que de lo general se aterriza a lo particular. Y ese es el método deductivo. Elementos del método científico. Los elementos del método científico son los conceptos, modelos, hipótesis, teorías y leyes. Los conceptos son definiciones abstractas de algún fenómeno, de algún evento. Esos son los conceptos. Por ejemplo, veamos esta imagen. Tenemos un modelo de ganadería convencional o tradicional, vean que no se ven árboles prácticamente, comparado con un modelo de ganadería ecológica. En cada uno de estos modelos participan una serie de recursos. Por ejemplo, el clima, la biodiversidad, el agua, los suelos, ¿de acuerdo? Los mismos elementos participan en la ganadería ecológica. Ustedes tienen una definición propia de qué es agua. No todos coincidimos en nuestro concepto de agua, ¿de acuerdo? Y a eso hacen referencia los conceptos. Son esas definiciones abstractas. Los modelos. Vean que los conceptos dan origen a los modelos. De un conjunto de conceptos se obtienen los modelos. Por ejemplo, en el caso de la ganadería convencional, al unir todos los conceptos, suelo, agua, biodiversidad y clima, se obtiene el modelo de ganadería convencional. De igual manera, en el caso de la ganadería ecológica, al unir los conceptos clima, biodiversidad, agua, suelos, se genera el modelo de ganadería ecológica. Por lo tanto, los modelos hacen referencia a la unión de un conjunto de conceptos. La hipótesis. Las hipótesis se obtienen de los modelos. De los modelos se pueden obtener una o más hipótesis. Por ejemplo, si usted va a evaluar estos dos sistemas de ganadería, ganadería convencional y ganadería ecológica, usted se puede plantear una hipótesis, una o más hipótesis. Una hipótesis común sería que al menos uno de los sistemas de ganadería en estudio presentará los mejores resultados en la producción láctea. Y esa sería una hipótesis. O usted puede argumentar también, los productores de la zona norte de El Salvador que implementan el modelo de ganadería ecológica obtienen mejor producción láctea que los ganaderos que implementan el modelo de ganadería convencional. Y esa sería otra hipótesis. Por lo tanto, las hipótesis son esas suposiciones, esas generalizaciones que se obtienen de los modelos. Cuando el investigador retoma esas hipótesis, ejecuta el experimento y trata de darle respuesta a esa hipótesis, genera las teorías.
Ok, y el investigador repite varias veces esos experimentos y se mantiene siempre ese comportamiento de las teorías, se obtienen las leyes. Bien, hasta aquí nos quedamos con el método científico, los tipos de métodos científicos y los elementos del método científico. En la próxima oportunidad vamos a abordar un caso práctico referente al método científico en el cual ejecutaremos las diferentes etapas que exige el método científico. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.